Capítulo 13. Desde hace varios años ya no hay más crucifixiones en este lugar, dijo José. Como puedes ver y percibir por el olor, no se ha convertido en otra cosa que en un basurero para todos aquellos demasiado perezosos para llevar sus desperdicios hasta los hornos del valle Hinnom. Al lugar se le llamó Gólgota en arameo, lo que significa el cráneo. Pero tan pronto como descendí del carruaje de José, pude ver que su nombre no se derivaba de su forma, como han conjeturado tantos eruditos bíblicos. El terreno arenoso de la colina, marcado por manchas de maleza gigantesca, desperdicios animales y montículos de basura de olor nauseabundo, ascendía gradualmente a lo largo de unos 15 metros, poco más o menos, hasta una cima plana y yerma, a no más de 6 metros por encima del camino. Aún a la luz de cálidas tonalidades naranjas del sol de media tarde, el lugar estaba lleno de presagios, y el hedor a muerte flotaba como un gas invisible por encima de nuestras cabezas. Los roedores, dando sus desagradables chillidos, se escabullían en todas direcciones cuando el ruido de nuestras pisadas perturbaba su alimentación. ¿Por qué ya no hay más crucifixiones?, pregunté, dispuesto a aferrarme a cualquier insignificancia. Pilato decidió que este no era un sitio suficientemente público para exhibir los cuerpos de los criminales ejecutados, como ejemplo para el pueblo. Ahora las cruces, por lo general, se levantan cerca de los caminos principales hacia el noreste de la ciudad. ¿Y por qué se le llama Gólgota? El anciano señaló en dirección a un gran montículo de tierra suelta y piedras en el costado de la colina que veía hacia la ciudad. Allí fue donde se estableció la fosa común para todos aquellos ejecutados cuyos cadáveres no fuesen reclamados. Cuando llegan las lluvias fuertes, a menudo quedan expuestos muchos huesos y cráneos. Al fin nos encontramos de pie sobre la cima desigual de la colina. La mirada cansada de José vagaba de un lado a otro sobre la monótona tierra bajo nosotros. Extendió la mano para tomar la mía y yo se la di, siguiéndolo mientras avanzaba unos 10 pasos. Después se detuvo. Aquí es donde Jesús fue levantado sobre la cruz, de frente al camino, con otra cruz a cada lado. Me acunclillé en el suelo, no tanto para tener una mejor perspectiva, sino porque, de pronto, sentí las piernas muy poco firmes. La tierra era dúctil contra mis nudillos, como si todavía no se hubiera recuperado de todas las cruces de madera que sostuvo en el transcurso de los años. Después, escuché una voz áspera, ronca y enojada. Era la mía. José, ¿por qué tú y los demás han permitido que este lugar sea profanado? ¿Por qué, con todo su oro, no han erigido un monumento en este sitio? Matías, me dijo, ayudándome a ponerme de pie, no debes olvidar que la vergüenza de la muerte de un criminal por crucifixión todavía está fresca en las mentes de todos los que amaron a Jesús. ¿Por qué debemos recordar lo malo en vez del milagro que siguió? ¿Cuántos formaban parte de tu grupo cuando bajaste a Jesús de la cruz? Éramos 4, Chem y yo, y también Nicodemo y su hijo Gorión. Chem, debido a su elevada estatura, quitó los clavos de las muñecas de Jesús con las orejas del mismo martillo que pidió prestado a los soldados, con que fueron clavados a través de la carne y hueso. Después, sostuvo el cuerpo firmemente contra la cruz, mientras Gorión retiraba los clavos de los pies de Jesús. Luego bajaron el cuerpo, que ya se empezaba a poner rígido, y lo llevaron hasta el jardín, en donde lo depositaron cerca de la tumba, sobre el césped. ¿Había muchos espectadores? Según recuerdo, solamente María Magdalena y otra mujer. Los soldados nos prestaron muy poca atención después de haberles entregado la orden de Pilato, pues estaban impacientes por deshacerse de los otros 2 cadáveres, arrojándolos a la fosa común, a fin de regresar a la fortaleza. Sobre el césped, cerca de la cruz, estaba ese manto rojo sin costuras, tan conocido que perteneció a Jesús. Me apoderé de él,
Pero uno de los soldados corrió detrás de mí y me lo arrebató, diciendo que lo había ganado limpiamente en un juego de huesos. Le dije que no llevaba conmigo ningún dinero, pero que con gusto le pagaría una moneda de oro si me lo llevaba después a mi casa. ¿Lo hizo? Estaba esperándome allí cuando regresé, después de sepultar a Jesús. ¿Y qué hay del letrero que Pilato ordenó que se exhibiera sobre la cabeza de Jesús? ¿También dejaste eso? Oh, no, también está en mi poder. A decir verdad, tengo una pequeña habitación que solamente contiene reliquias que pertenecieron a Jesús. ¿Se trata de la que tienes bajo llave? Sus viejas cejas se alzaron. ¿Me sería de alguna ayuda si pudiera verlas? ¿En tu búsqueda de la verdad? Me preguntó, mirándome esperanzado. Iba a hablar, pero se contuvo. Después de algunos minutos, movió la cabeza con tristeza y dijo: No lo creo así. Si no has podido enterarte de la verdad escuchándola de labios de los vivos, jamás la conocerás a través de unos objetos. Algunos de nuestros arqueólogos no lo han hecho tan mal. Ciertamente, dijo de mal talante. ¿Qué sabes de Jesús que no se supiera 1000 años antes de que nacieras? No gran cosa, tuve que admitir. Pero me dejarás ver esa habitación, ¿verdad? Si tenemos tiempo, dijo ominosamente. ¿Y qué hay de este lugar? ¿Ya has tenido suficiente? Bastante para que me dure toda una vida, le dije, arrepintiéndome de inmediato de haber escogido esas palabras. El jardín de José se encontraba a unos 90 metros del Gólgota, oculto a la vista desde la colina y el camino que pasaba por altas hileras de elevados cipreses descuidados. Al acercarnos, el anciano se volvió a mí pidiendo disculpas y dijo: No he tenido ningún cuidado hacia este jardín desde el descubrimiento de la tumba vacía y rara vez lo visito. Y por su aspecto, parecía que tampoco nadie más lo visitaba. Al igual que en Getsemaní, el césped nos llegaba muy por encima de las rodillas. Los macizos de flores y los senderos estaban totalmente invadidos por la maleza y las ramas desgajadas de los árboles permanecían en el mismo sitio en que cayeron. Y aún la tumba misma, parte de un afloramiento de piedra caliza del límite este del jardín, estaba tan cubierta por la maleza y el césped que José tuvo que señalarme la entrada, una cavidad oval de no más de 1,22 m de altura y unos 60 centímetros de ancho. Obviamente, se tenían los mismos sentimientos tanto para la tumba como para el Gólgota, y de cualquier manera, ¿por qué querría alguien visitar una tumba vacía? Después de que su cuerpo fue colocado aquí, sobre el césped, señaló José, Nicodemo y yo lo limpiamos con agua de aloe, frotándolo con aceites. Después, ayudados por Chem y Gorión, envolvimos una tela delgada de lino, enrollándola muchas veces alrededor de su cuerpo, empezando por los pies, y entre cada capa, en donde la tela quedaba sobrepuesta, poníamos mirra y maderas perfumadas de aloe y otras especias, hasta que la sábana contenía casi 27 kilos de ellas cuando llegamos al cuello. Dejamos su cabeza descubierta. Para mí el anciano iba muy rápido. José, hay muchas preguntas que me gustaría hacerte acerca de tu relación con Jesús antes de su muerte, pero quizá este no sea el sitio adecuado. Eso no será problema para ti, Matías, puesto que Nicodemo también está mezclado en esa parte de mi vida. Podrás interrogarnos a ambos acerca de nuestras primeras experiencias con Jesús. Por el momento, ¿por qué no nos concentramos en las horas finales pasadas aquí? Estuve de acuerdo, pero aún así quería retroceder un poco. José, ¿te enteraste de que Jesús había sido prendido cuando Chem y tú respondieron a las súplicas de Juan para que le ayudaran con Pedro, que se encontraba postrado en el patio de Caifás? ¿No es así? Sí, pero no sabía que Caifás pretendía juzgarlo esa misma noche en una flagrante violación de nuestras leyes. Supuse que se celebraría un juicio después de que pasaran los días de nuestra Pascua, y, como miembro del Sanedrín,
no tenía ninguna razón para creer que no me sentaría a juzgarlo en compañía de los demás, como siempre. Entonces, a la mañana siguiente, ¿no tenías ninguna idea de que Jesús había sido llevado ante Pilato después de ser juzgado por el Sanedrín? No. Poco tiempo después de la salida del sol, me encontraba en mi almacén en el área del mercado, supervisando el inventario anual. No me enteré de los acontecimientos de esa mañana, sino hasta que Nicodemo y su hijo me fueron a buscar para decirme que tanto el Sanedrín como Pilato habían condenado a muerte a Jesús y lo habían clavado a una cruz en el Gólgota y que ya estaba muerto. Recuerdo que, al principio, me senté sobre una paca de lana y empecé a sollozar como un niño. Entonces, Nicodemo me dijo que los legionarios, si seguían su costumbre, lo más probable era que arrojaran el cuerpo de Jesús a la fosa común, con los otros criminales que fueron crucificados junto con él. Sus palabras me hicieron reaccionar. «¡Jamás, jamás, jamás!», grité en voz tan alta que mis empleados vinieron corriendo en mi ayuda, temiendo que me estuvieran atacando. Di instrucciones a mi capataz para que escogiera entre nuestras telas la más fina y todas las especias necesarias para preparar el cuerpo, a fin de darle sepultura de acuerdo con nuestras leyes. Nicodemo y su hijo deberían llevar todo eso al Gólgota, mientras Chem me conducía a toda prisa a la fortaleza, en donde solicité una audiencia inmediata con Pilato, la cual me fue concedida. El procurador se sorprendió de que Jesús hubiera muerto con tanta rapidez y se rehusó a entregarme el cuerpo, tal y como yo se lo pedía, hasta no enviar a Cornelio a la colina para cerciorarse de que Jesús en verdad estaba muerto. Tan pronto como Cornelio regresó, Pilato me entregó una orden escrita que llevé de inmediato al Gólgota, a donde llegué poco después que Nicodemo y Gorión. ¿Estaban enterados de que planeaba sepultar el cuerpo en la tumba cercana que tenías preparada para ti? Les hablé de ello antes de dirigirme a ver a Pilato. Al principio, Nicodemo objetó, diciendo que deberíamos llevar el cuerpo a su palacio y mantenerlo allí hasta que se construyera para Jesús la tumba más magnífica de todo Israel. Sin embargo, no estuve de acuerdo con ello. El honor de sepultar a Jesús en mi tumba era la única oportunidad que tendría de hacer por él, ya muerto, lo que no tuve el valor de hacer mientras estuvo vivo, es decir, atestiguar públicamente mi amor por él. Entiendo que Caifás y el Sanedrín se ofendieron al enterarse de que tú reclamaste el cuerpo. Sonrió. Hasta ahora no me lo han perdonado, y me culpan de todos los problemas que han caído sobre ellos debido a los seguidores de Jesús, tanto en el templo como en las calles. Insisten en que si yo no hubiera reclamado el cuerpo, no habría un solo cristiano en todo el país. Y cuando le recuerdo al sumo sacerdote que él mismo apostó allí guardias, se enfurece y repite la misma historia, que los discípulos se robaron el cuerpo mientras los soldados dormían, lo que no hicieron, como tú bien sabes. Entonces, Nicodemo accedió finalmente a tu plan de sepultar a Jesús en este lugar. No le dejé alternativa. Se dio cuenta de que con toda probabilidad yo era el único judío en la ciudad que podría convencer a Pilato de que me entregara el cuerpo, debido a nuestros pasados tratos de negocios. ¿No es posible que Nicodemo haya regresado después para llevarse el cuerpo sin que tú te enteraras? ¿Jamás?, estalló el anciano. Como verás, Nicodemo es un hombre bueno y honorable. Hemos sido amigos íntimos durante muchos, muchos años. Podría garantizar su integridad con mi vida. Y es probable que él diga lo mismo acerca de ti, dije con acritud. Ciertamente así lo espero. ¿Qué hicieron después que terminaron con la preparación del cuerpo? Con ayuda de Gorión, puesto que Chem era demasiado grueso para caber por la abertura, llevamos el cuerpo hacia el interior de la tumba y lo colocamos en el nicho que algún día hubiera sido el sitio final en donde yo reposaría. José me observaba mientras me dirigía a la entrada del sepulcro. Hice a un lado los matorrales, pisoteé la maleza y me incliné a contemplar el interior. Era bastante más grande que la tumba de Lázaro,
con una pequeña habitación interior que conducía a otra, en la cual apenas podía ver el nicho tallado en la roca, aproximadamente a 60 centímetros del suelo. Detrás de mí podía escuchar a José, y ahora sus palabras se oían interrumpidas por los sollozos. Nicodemo y yo compartimos muchas horas con Jesús, rodeados por la oscuridad de la noche, escuchando sus recomendaciones y sus consejos. Ahora compartíamos con él la oscuridad de una tumba, y nuestro dolor era casi insoportable. Por último, coloqué un lienzo de lino sobre el rostro lastimado, como es la costumbre de nuestro pueblo, y salimos de la tumba, postrándonos sobre el césped a orar. Después, a una señal mía, Chem soltó la gran piedra, rodándola por el sendero hasta que vino a descansar sobre la entrada, sellando la tumba. Y por cierto, ¿en dónde está la piedra? Con mi autorización, Nicodemo se la llevó a un sitio de honor en su jardín, hace 2 o 3 años. Fue necesario que construyera una carreta especial para transportarla, debido a su volumen y a su peso. ¿En dónde se encontraba la piedra cuando descubrieron la tumba vacía? Todavía estaba descansando contra el lado izquierdo de la entrada. ¿Es posible que una persona lo hubiera retirado de la entrada después de que fue colocada en su lugar? Jamás. El sendero por el cual se rodó hacia abajo hasta que tapó la entrada era más profundo exactamente frente a ella. Una vez que la piedra quedó enterrada, había muy poco riesgo de que alguien violara la tumba. ¿Chem hubiera podido moverla? Ni siquiera Chem. ¿Y 3 o 4 hombres muy fuertes? Tal vez. Pero, ¿conoces tú a unos hombres así, Matías? Que hubieran arriesgado sus vidas en la oscuridad contra los soldados del sumo sacerdote, rodado la piedra, retirado el cuerpo de Jesús sin alterar la sábana que habíamos envuelto con tanto cuidado una y otra vez alrededor del cuerpo, y después desaparecieran con los restos sin ser aprehendidos? Si es así, ciertamente deberías interrogarlos. Me tenía vencido y lo sabía. ¿Te importa si entro a la tumba? El anciano tomó con ternura mi rostro entre sus manos, sacudiéndome suavemente la cabeza de un lado a otro. ¿Quién tiene más derecho a entrar en ella después de la jornada que has hecho para ver este lugar? Aún Tomás vino aquí para cerciorarse. La tumba vacía despedía un olor semejante al de un sótano húmedo. Una vez dentro de la pequeña gruta, me di vuelta y al hacerlo me pegué en la cabeza contra la bóveda antes de sentarme al lado derecho del sombrío recinto, tal y como Marcos dijo haberlo hecho después de que descubrió la tumba vacía. Descansando allí, era fácil comprender el terror que debió apoderarse de las mujeres cuando llegaron a la tumba en la semioscuridad, esperando prodigar sus cuidados a un hombre muerto, y en vez de ello, tropezarse con alguien vestido de blanco que se movía en el interior. Cualquiera, supersticioso o no, hubiera huido. Sobre manos y rodillas me arrastré hacia el fondo de la gruta hasta llegar al nicho en donde fue colocado el cuerpo de Jesús, envuelto apretadamente en su mortaja y cargado con el peso de más de 27 kilos de especias. Ningún hombre, robusto y sano, en las mejores condiciones físicas, hubiera podido sobrevivir en tales circunstancias por más de unas cuantas horas, una vez que se le hubiera encerrado en ese espacio, y mucho menos alguien que hubiera sufrido todo lo que padeció Jesús. Froté mi mano con suavidad a lo largo del fresco nicho antes de arrastrarme fuera de la tumba abandonada. El palacio de Nicodemo era todo lo que él mismo no era, situado bastante lejos del sinuoso camino que iba a Emaús, más o menos a unos 16 kilómetros de Jerusalén. El edificio, con sus columnas de mármol y su tejado rojo, todavía sin deslustrar por el sol, tenía el aspecto inconfundible de algo nuevo, mientras que su propietario se veía más anciano que José. La propiedad era muy vasta e irregular, en tanto que Nicodemo medía poco más de 1,5 metros de estatura, y en su sencilla túnica café, obviamente no pesaba más de 45 kilos. En el interior de la mansión, por las habitaciones que pude ver, todo era recargado, ostentoso y abrumador.
Pero Nicodemo parecía ser un hombre modesto, poco impresionante y casi tímido. Sus rasgos faciales más sobresalientes era una barba larga y poblada, y unas cejas hirsutas que enmarcaban unos ojos cálidos y de mirada amable, de color gris, que de inmediato me hicieron sentir cómodo aún en el opulento salón, en donde nos sirvieron el mejor vino tinto que jamás haya saboreado. Mientras escuchaba a los dos viejos amigos ponerse al tanto de sus vidas y negocios, no era difícil percibir entre ellos un lazo que iba mucho más allá de sus vidas públicas. Nicodemo no pareció sorprenderse mucho con nuestra visita, y José tampoco le explicó el motivo por el cual me encontraba allí, fuera de mencionar mi profesión de historiador y de repetir mis deseos de obtener alguna información relacionada con Jesús. «¿Qué es lo que quieres saber, hijo mío?», preguntó. Casi con pesar, dejé caer mi copa de rojo néctar y le dije: «Tengo algunas preguntas para ambos. Para empezar, Nicodemo, me pregunto si querrías decirme cómo llegaste a trabar conocimiento con Jesús. Estoy en deuda con Gorión, mi único hijo, por ese gran honor. Una noche vino a mí lleno de tristeza, según parece. Ese día fue al templo en compañía de su amigo de la escuela rabínica, Juan Marcos, para escuchar a un hombre de Galilea llamado Jesús, quien en muy poco tiempo había traído la atención del pueblo mediante sus palabras y sus curaciones de los enfermos. Pedro, el tío de Marcos, formaba parte del pequeño grupo de hombres que abandonaron sus antiguas vidas a fin de seguir a ese joven de Nazaret. Gorión, cuando escuchó a Jesús hablar a las multitudes, se sintió tan impresionado por sus promesas de que el reino de Dios estaba al alcance de la mano que, con la autorización de Pedro, se dirigió a él para preguntarle qué era lo que tenía que hacer a fin de participar en la vida eterna. Jesús le aconsejó que guardara los mandamientos, y mi hijo le preguntó que cuáles. Él respondió: no matar, no cometer adulterio, no robar, no prestar falso testimonio, honrar a su padre y madre, y amar al prójimo como a ti mismo. ¿Un buen consejo? Sí, convino Nicodemo, pero no lo suficiente para mi impetuoso hijo. Le aseguró a Jesús que él siempre obedecía sus mandamientos y quería saber qué otra cosa era necesaria. Jesús le dijo que si quería alcanzar la perfección, si quería tener su tesoro en el cielo, debía ir y vender lo que tenía y entregar el dinero a los pobres. Y después de hacerlo, dijo Jesús, ven y sígueme. ¿Y Gorión vino a buscarte para pedirte un consejo después de su reunión con Jesús? No venía en busca de consejo, sino de consuelo. Me dijo que quería ver el reino de Dios, pero que no lograba hacerse a la idea de vender los caballos árabes que yo le había comprado a lo largo de los años, y que se sentía invadido por la pena, puesto que en verdad creía en lo que Jesús le dijo. Como estaba acostumbrado a hacer siempre las cosas a su manera, esperaba que yo le diera una solución, a fin de poder tener su establo y el reino de Dios. Desafortunadamente, no pude darle ni consejo ni consuelo, puesto que yo mismo había desperdiciado gran parte de mi vida dedicado a la adquisición de oro y plata y pensando muy poco en los demás. Aún así, a pesar de que mi grupo, el de los fariseos, ya había denunciado a Jesús como alborotador, le prometí a Gorión que iría a verlo esa misma noche, para saber si existían otras formas mediante las cuales un hombre podía entrar al reino de Dios. Por supuesto, yo quería enterarme de ello tanto para mi propio beneficio como para el de mi hijo. Lo que no puedo comprender, Nicodemo, es por qué un hombre con tu gran riqueza, poder y educación se molestaría en visitar a un ignorante Galileo por cualquier motivo. ¿Qué podría decir que te beneficiaría a ti, un consejero culto, doctor en leyes, miembro del cuerpo judicial supremo de estas regiones? Matías, si era un verdadero profeta de Dios, sabía que podía aprender mucho de él, a pesar de carecer él de una educación formal. Dios no selecciona a sus mensajeros por los títulos que tienen o por el oro que hay en sus arcas.
ni por los estudios en los que se distinguieron en la escuela, y aun si no era un profeta, sentía cierta curiosidad por conocer al hombre que causara tan poderosa impresión en mi hijo y que ya ocasionaba grandes preocupaciones entre las autoridades debido a sus ideas revolucionarias, así como sus milagros. ¿Y tu visita a Jesús por la noche se debió a alguna razón? A la más obvia, dijo Nicodemo bajando la cabeza. No quería ser visto en su compañía por temor a que los demás no pudieran comprender mis motivos y se manchara mi buen nombre. ¿Y Jesús llegó a reunirse contigo? Se reunió con ambos, exclamó Nicodemo, colocando su mano sobre el hombro de José y acercándolo a él. No soy un hombre que tenga fama de valiente, y me preocupaba ir solo a ver a Jesús, de manera que le pedí a mi viejo amigo, aquí presente, que viajara conmigo hasta Betania, en donde Jesús estaba alojado. Debí haberlo sabido. Acababa de aclararse otro pequeño misterio bíblico. El tercer capítulo de Juan habla de la visita de Nicodemo a Jesús, sin mencionar que iba acompañado de alguien. Pero Juan pone en boca de Nicodemo estas palabras: Rabí, sabemos que eres un maestro que nos ha llegado de Dios. Nosotros, no yo. ¿Y tú lo acompañaste, José? Lo hice, Matías. Yo también deseaba conocer a ese hombre que ya había sido causa de varias reuniones del Sanedrín. Chem nos acompañó para brindarnos su protección, pero ninguna fue necesaria y Jesús nos recibió cordialmente. ¿Sabía que se encontraba en compañía de dos de los hombres más opulentos y poderosos de toda Jerusalén? Lo sabía, pero eso no tuvo ninguna importancia en el trato que nos prodigó, ya que para él simplemente éramos otros dos hijos de Israel en busca de la verdad. Le hicimos saber que creíamos que era un hombre enviado por Dios, ya que ninguno podía hacer lo que él hacía, a menos que tuviera a Dios de su parte. Después Nicodemo le preguntó cómo podíamos participar del reino de Dios, y Jesús dijo que, a menos que un hombre volviera a nacer, no podría ver ese reino. Al principio, dijo Nicodemo, no comprendí el significado de sus palabras. Le pregunté cómo era posible que un hombre volviera a nacer cuando ya era viejo. ¿Acaso Jesús esperaba que entráramos al vientre de nuestra madre por segunda vez? Pacientemente nos explicó que nacer de nuevo significaba nacer desde arriba, con el Espíritu de Dios adentrándose en nuestro propio ser, sin importar cuál fuera nuestra edad o posición. José y yo tuvimos grandes dificultades para comprender sus palabras, y Jesús se enojó ante nuestra ceguera, preguntándose cómo habíamos logrado convertirnos en los amos de Israel cuando comprendíamos tan poco acerca del gran reino de Dios. ¿Iban a verlo con frecuencia? Fuimos muchas veces, y por lo general lo hacíamos juntos, siempre protegidos por la oscuridad. A medida que transcurrían los meses, llegamos a tener un gran amor y respeto por él, y no pasó mucho tiempo antes de que ambos contribuyéramos con generosidad al caudal de su pequeño grupo, a fin de que sus discípulos no se vieran obligados a pedir limosna por las calles, cuando podían emplear mejor su tiempo llevando consuelo y esperanza a la gente. Entonces, ¿ambos los financiaban? Cada día su grupo crecía en seguidores, empero recibían muy poco en contribuciones de parte de los pobres que siempre se amontonaban a su alrededor. Era lo menos que podíamos hacer. Aunque no nos atrevíamos a apoyarlo en público, podíamos ayudarlo con nuestro oro, y así lo hacíamos. ¿Alguna de las autoridades llegó a sospechar que ambos se convirtieron en sus seguidores secretos? En mi caso, dijo Nicodemo, no creo que se despertara ninguna sospecha hasta que asistí a una reunión de los sumos sacerdotes y los fariseos, después de que en una ocasión nuestros guardias del templo fueron enviados a prender a Jesús, acusado de soliviantar a la gente. Los guardias volvieron con las manos vacías, pues no se atrevieron a prenderle. Yo argumenté contra cualquier acción futura de esa naturaleza, ya que era ilegal juzgar a cualquier hombre antes de someterlo a un juicio. Pero Caifás se enfureció y me preguntó: ¿Tú también eres de Galilea? Investiga y observa, pues de Galilea no ha salido ningún profeta. José asintió. En cuanto a mí, no creo que nadie haya sospechado de mi amistad con Jesús antes de que fuera a visitar a Pilato,
con el fin de reclamar su cuerpo para darle sepultura. Aún el procurador expresó una gran sorpresa ante mi petición. Por supuesto, después de que encontraron la tumba vacía, todas las autoridades, especialmente el sumo sacerdote, nos culparon a Nicodemo y a mí por no haber permitido que el cuerpo fuera arrojado a la fosa común. Nicodemo sonrió. Al principio, todos nos trataban como si fuésemos leprosos, hasta que llegó el momento de nuestra siguiente contribución anual a los fondos del templo. Después de darle sepultura, ¿a dónde se dirigieron ambos? José fue el primero en hablar. Como sabes, Matías, no tengo familia, por lo que persuadí a Nicodemo de que fuera a mi casa, en donde pasamos el día siguiente, nuestro sabbat, orando y meditando, mientras tratábamos de consolarnos el uno al otro de nuestra inmensa pérdida. Después de la puesta del sol, una vez terminado el sabbat, Shem llevó a Nicodemo de regreso a su casa, y yo me retiré a una hora muy temprana. Nicodemo asintió. Yo también me retiré poco después de mi regreso de la casa de José. El tormento y la angustia de haber dado sepultura a nuestro amadísimo Jesús empezaban a dejarse sentir en mi cuerpo y corazón ya viejos. ¿Y ninguno de ustedes volvió a salir de sus casas esa noche? Nicodemo pareció sorprendido, hasta que José le explicó. Matías cree que el cuerpo de Jesús fue retirado de la tumba, de manera que los que éramos sus seguidores pudimos proclamar que resucitó de entre los muertos al tercer día, tal y como dijo que lo haría. Tú y yo estamos en su lista de sospechosos como ladrones de tumbas, y debo decirte que somos los últimos que quedamos en ella. Era imposible comprender las miradas que ahora cruzaban entre sí esos dos viejos patriarcas. Sentado allí, de pronto me sentí como un niño que luchaba en vano por descifrar el código de una conversación de adultos, cuando solo cuenta con facultades y conocimientos muy limitados. Por fin, José dijo, Nicodemo, quiero que tratemos de ayudar a Matías en la mejor forma que nos sea posible. Nuestro anfitrión guardó silencio durante unos momentos antes de decir, entonces, creo que ha llegado el momento de mostrarle el jardín. Sin lugar a dudas, el jardín de Nicodemo era un despliegue de horticultura artística de increíble magnificencia. Cuando salimos al sombreado perístilo, literalmente me quedé sin aliento. Tendido ante nuestra vista, sobre una colina que descendía gradualmente, aparecía un mosaico floral de increíble belleza. Cuando menos durante la siguiente hora, caminando a lo largo de senderos pavimentados con piedras de colores, pude solazarme con visiones resplandecientes de anémonas de tonalidades púrpuras, blancas, un rosa delicado y escarlatas, macizos de margaritas, cicláminos, tulipanes, azucenas, frágiles y majestuosas rosas, espuelas de caballero, jazmines bordeados con piedras, círculos de fulgurantes arbustos alrededor de cantarinas fuentes, matacandiles y muchísimas otras especies de flora exuberante que me eran desconocidas, aún después de que Nicodemo las identificara. Por doquiera se veían estanques conformados a los contornos oblicuos de la colina, cada uno de ellos con diferentes variados de lirios acuáticos y pececillos dorados, mientras que los setos, meticulosamente podados, se esparcían por toda la propiedad, ofreciendo un contraste de tonos verdes y amarillos que realzaban todo ese despliegue de colores que sobrecogía la vista. Si alguna vez existió el jardín del Edén, ahora me encontraba paseando por él. Hacia el norte del jardín, al rodear una curva gradual más allá de un elevado grupo de rosas de Damasco, pude ver la inmensa piedra. Estaba apoyada sobre un costado de una oscura floración rocosa, y a su lado se veía una abertura cortada en la roca, que por su forma y tamaño era idéntica a la de la tumba que acababa de visitar en el jardín de José. Este último se encontraba de pie junto a mí, con una mirada complacida en su rostro, pero sin pronunciar palabra. Nicodemo también guardaba silencio, así que me aparté de ellos, adelantándome hasta la piedra. Era redonda, casi tan alta como yo, y tenía unos 30 centímetros de espesor. Me apoyé contra su borde y empujé, pero se rehusó a moverse.
Empujé con más fuerza y ni siquiera se movió un centímetro. Me incliné para mirar hacia el interior de la tumba y entonces caí de rodillas. Increíble. Nicodemo había reproducido con toda exactitud hasta donde podía ver la tumba en la cual se había depositado el cuerpo de Jesús, con excepción de la gran piedra. No era necesario que me recordaran que esa era la verdadera piedra que Marcos y más adelante María Magdalena encontraran apartada de la entrada aquella mañana, hacía ya 6 años. Todavía no salía de mi asombro cuando los dos me condujeron a una curvada banca de mármol muy cerca de allí. ¿Y bien?, dijo finalmente Nicodemo, rompiendo el silencio. ¿Qué piensas de mi humilde jardín? Es algo sorprendente. Me maravillé. Todo él es absolutamente sorprendente. Me gusta salir aquí y sentarme, como ahora, cuando ya no puedo soportar las preocupaciones cotidianas. Aquí, cerca de la gran piedra, es posible poner todo en su perspectiva adecuada, y lo que parecía tan importante en el mercado se vuelve transitorio e insignificante como un grano de arena. Jamás he visto cosa igual. Aun cuando mi profesión son las palabras, no puedo pensar en un cumplido digno de lo que has logrado en este lugar. Aun si pudieras hacerlo, yo no lo merecería, Matías. Es mi jardinero en jefe quien ha hecho de este sitio la obra de su vida. Tal vez a Matías le agradaría conocerlo, lo apremió José. Ciertamente me agradaría mucho. Nicodemo desapareció durante algunos momentos, volviendo en compañía de un gigante casi tan alto como Chem. Ya no era joven y su rostro moreno, surcado por grandes líneas, estaba desfigurado por 2 grandes cicatrices de color grisáceo. Una de ellas cruzaba su mejilla izquierda y la otra estaba debajo de los labios. ¿Cortes de espada? Llevaba el lacio cabello largo atado en la nuca, y el pelo de su barba sobresalía de su barbilla como si toda ella estuviera hecha de rígidas puntas de alambre. Al vernos, disminuyó el paso y caminó atrás de Nicodemo, su mirada cohibida dirigida hacia el suelo, como si estuviera buscando alguna hierba desperdigada que se hubiera atrevido a mostrarse en su jardín. Matías, dijo Nicodemo lleno de orgullo, he aquí al hombre responsable de que todas estas dádivas del Señor estén creciendo aquí. Su nombre es Chobi. ¿Chobi? Empecé a decir. Este sitio es un milagro de... ¡Sas! Reacción tardía. ¿Qué me recordaba? Chobi. ¿En dónde había escuchado ese nombre? ¿Chobi? ¿Chobi? Me volví rápidamente hacia José. ¿Será posible que sea...? Se trata de él, Matías, el oficial del templo que huyó, junto con los otros 3, para llevar a Caifás la noticia de que la tumba que estaban vigilando se encontraba vacía. El sumo sacerdote me dijo que 3 de ellos se quitaron la vida y que el capitán Chobi desapareció. José asintió. Ha permanecido aquí, al lado de Nicodemo, apartado del mundo exterior durante 6 años. Cuando salimos de la casa de la viuda María, te prometí un testigo más. ¿Lo recuerdas? Chobi ha accedido a hablar contigo, pero hay una condición mía, no suya. Solamente 2 o 3 amigos de toda nuestra confianza están enterados de que aún está con vida y trabaja para Nicodemo. Hagas lo que hagas durante tu estancia en Jerusalén, no deberás violar su confianza. Si el sumo sacerdote llegara a enterarse de que Chobi se encuentra aquí, sin lugar a dudas lo sentenciaría a muerte bajo cualquier pretexto. ¿Aceptas mis condiciones? Tan pronto como asentí, José se puso de pie e hizo una seña a Chobi para que tomara asiento a mi lado en la banca. Te esperaremos en la casa, me dijo por encima del hombro, mientras Nicodemo y él se alejaban, dejándome a solas con el único testigo viviente de lo que hubiese tenido lugar en el jardín de José, antes del amanecer de la más misteriosa de las noches. Tu nombre, empecé titubeando, no es muy común. Hablaba con dignidad y fluidez, articulando sus palabras sin esa acostumbrada calidad gutural común de la lengua aramea. Me llamaron así en honor de Chobi,
el hijo del rey amonita, que fue el instrumento decisivo para proporcionar a David y a sus tropas los alimentos y toda clase de provisiones durante sus terribles batallas contra Absalón, su hijo. Sin la ayuda de Chobi, Israel hubiera perdido a su mayor patriota y dirigente. ¿Durante cuánto tiempo fuiste guardia del templo? Durante 10 años. Caifás en persona me reclutó durante el 2.º año de su cargo como sumo sacerdote. ¿Te agradaba servir en el templo? Mucho. Durante mi 8.º año me promovieron al cargo de capitán, con más de 30 guardias bajo mi supervisión. Como me crié huérfano en la cercana Betfagé, estaba muy orgulloso del rango que había alcanzado gracias a mi trabajo arduo y a mi gran devoción al deber. ¿Quién podía pedir más que pasar los días y en ocasiones las noches en la casa de Dios? A pesar de las dificultades para mantener la paz en ese lugar en ciertas ocasiones, pronto me gané una buena reputación por la forma en que preparaba mis guardias para hacer frente a las grandes muchedumbres que se reunían en el patio. ¿Cómo te sentiste cuando Caifás te llamó para vigilar a un hombre muerto en su tumba? Sonrió con desconsuelo. Al principio, tuve que hacer un gran esfuerzo para no reírme en las narices de su excelencia, pero después me explicó que Jesús había anunciado a sus seguidores en muchas ocasiones que sería crucificado por sus creencias, pero que resucitaría de entre los muertos al 3.er día. Caifás temía que sus discípulos fueran por la noche a robar el cuerpo y lo ocultaran para después asegurar que Jesús había resucitado, tal y como lo anunciara. Convencido de la importancia de mi misión, escogí a 3 de mis hombres más experimentados para que vigilaran la tumba conmigo. ¿Cuándo llegaron tú y tus guardias al jardín cerca del Gólgota? A la hora de la puesta del sol, al terminar nuestro sabbat. ¿Todo estaba en orden? ¿La piedra estaba en su sitio, tapando la entrada del sepulcro? Lo estaba. Entonces procedimos a sellar la tumba, como lo ordenó el sumo sacerdote. ¿Cómo lo hicieron? Colocamos delgadas tiras de listón por encima de la piedra y después sellamos sus extremos con cera, con el costado de la tumba. Cuando terminamos, nadie hubiera podido mover la gran piedra sin romper los sellos. ¿Y después qué sucedió? Como el viento nocturno era frío, encendimos una fogata con algunas ramas caídas que estaban amontonadas contra uno de los olivos del jardín. Asigné las horas de guardia a mis hombres. Yo me encargaría del 3.er turno. Poco después de que el primer guardia ocupó su puesto cerca de la tumba, los otros 2 y yo nos quedamos dormidos, cobijados con algunas mantas cerca del fuego. Debido a la Pascua, tuvimos que estar de servicio durante largas horas ese día en el templo y todos estábamos fatigados. Por lo que me dijo Caifás, aparentemente no sucedió nada fuera de lo normal durante los 2 primeros turnos. Es verdad. Cuando llegó tu turno, ¿te hiciste cargo del que te correspondía? Chobi me miró airado y la sangre que fluía hasta su rostro de aspecto ceñudo hacía que sus 2 cicatrices se vieran más vívidas por su contraste. No gané mi reputación de integridad y justicia pidiendo a quienes estaban bajo mis órdenes que hicieran un trabajo que yo no haría. Ocupé mi sitio junto a la tumba, preparado para montar guardia a las 4 horas que me correspondían igual que a los demás. Pero entonces sucedió algo que abrevió tu vigilia. Jamás podré olvidarlo. Háblame de ello. Estuve montando guardia, quizá durante 1 hora, cuando escuché un sonido extraño, algo como un lamento. Al principio pensé que se trataba de algún animal entre los matorrales, o que alguno de los guardias dormidos estaba soñando. Pero mientras caminaba de un lado a otro frente a la tumba, el lamento parecía venir del interior. Después de pasado un rato, disminuyó y alejé el incidente de mi mente, pensando que solo habría sido mi imaginación, o bien que se trataba de un ruido producido por el viento. Al poco tiempo volví a escucharlo, más fuerte, como si alguien gritara de dolor. Corrí hacia la fogata y retiré una rama que ardía para usarla como antorcha, e investigué en los alrededores del sepulcro en busca de algún animal o incluso
de algún ser humano que quizá estuviera herido. No vi nada. El ruido continuó escuchándose cada vez más y más fuerte, hasta que ya no tuve duda de que procedía del interior de la tumba. Recuerdo haber pensado que tal vez Jesús, el hombre que se encontraba allí sepultado, no estaba muerto. De cuando en cuando se sabe que han sucedido casos así. Me apoyé sobre la gran piedra, con el oído pegado contra ella para escuchar, y entonces el suelo se estremeció, pero solo durante un momento. ¿Ese temblor movió la piedra o rompió los sellos? No, ni siquiera despertó a los que dormían. Entonces me di cuenta de que la fogata necesitaba más leños. Empecé a caminar en dirección a ella cuando de pronto escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta con gran rapidez, sacando mi daga de su funda, y asumí la posición de combate. Caminando hacia mí venía un hombre y parecía estar desnudo. ¿Qué tan lejos te encontrabas de la tumba cuando lo viste por primera vez? A no más de 10 pasos de distancia. ¿Se encontraba entre la tumba y tú? Directamente. ¿Y la piedra aún seguía en su posición correcta? ¿No había rodado hacia un lado? No. ¿Se trataba de un hombre? ¿Estás seguro de ello? Sonrió débilmente. Estoy seguro. La luna brillaba en el firmamento y todavía la fogata despedía alguna luz. El cuerpo del hombre parecía irradiar su propia luz, pero razoné que lo que estaba viendo debía ser solamente un reflejo de la luna y del fuego sobre la piel del extraño, como si su cuerpo hubiera sido ungido con aceite. ¿Qué hiciste? Nada. Había estado en muchas batallas, enfrentándome a la muerte con frecuencia, pero nunca antes supe lo que era sentir miedo. Me quedé inmóvil, con los pies arraigados en el suelo mientras el extraño se acercaba a mí sin vacilar. Cuando estuvo al alcance de mi brazo, me entregó una tela blanca de lino, una especie de sabanilla, y yo extendí el brazo y la tomé de sus manos como si fuera su servidor. ¿Todavía conservabas tu daga en la otra mano? Sí, pero me alegro de no haber tenido necesidad de ella, porque no creo que hubiera podido defenderme. Mis manos y mis brazos eran tan inútiles como mis pies. Pronto el hombre desapareció en la oscuridad más allá de los árboles. ¿Pudiste ver su rostro claramente? No. ¿Alguna vez viste a Jesús cuando predicabas en el templo? En muchas ocasiones. ¿Hubieras reconocido a Jesús con esa luz? No. ¿Esa persona te dirigió la palabra? Si se hubiera tratado de Jesús y me hubiera hablado, lo habría reconocido, pero no cruzamos una sola palabra. La sabanilla me fue entregada en silencio, como si el hombre esperara que yo la tomara, y así lo hice. Después de que desapareció, ¿qué hiciste? Introduje la tela en mi faja y desperté a los soldados, diciéndoles todo lo que había sucedido mientras dormían. Uno de los guardias, un antiguo camarada mío, me dijo que no teníamos necesidad de preocuparnos, puesto que la gran piedra seguía en su sitio, pero mis largos años de servicio me habían enseñado a no dar nada por sentado. Debía cerciorarme por mí mismo de que el cuerpo aún se encontraba en el interior. 2 de nosotros nos dirigimos al cercano Gólgota para ver si los romanos habían dejado atrás alguno de los travesaños que empleaban para clavar las manos de quienes debían ser crucificados. Volvimos con un pesado madero y lo transportamos hasta la tumba, en donde coloqué una pequeña roca cerca de la gran piedra y utilizando el madero como palanca, los 4, después de muchos esfuerzos, finalmente logramos hacer rodar la piedra. Las palabras de Chovy se apagaron. Se inclinó hacia mí mirándome ansiosamente a los ojos. ¿Te encuentras mal, señor? Tu rostro tiene un color extraño. Tal vez el sol te ha afectado. Ven, permíteme llevarte hasta la casa. Hice un esfuerzo y moví la cabeza. Entonces, ¿fueron tú y tus hombres quienes movieron la gran piedra? ¿Ustedes? ¿Ustedes? Sí, a fin de asomarnos al interior. Llevando mi antorcha me incliné y entré en el sepulcro. Me arrastré a través de la pequeña cámara exterior hasta que estuve cerca del nicho en donde debía descansar el cuerpo. Pude ver que la mortaja aún estaba allí, enrollada una y otra vez,
pero en su interior no estaba el cuerpo. No podía comprenderlo. Entonces les grité a los demás para que vinieran a ver, pero ninguno de ellos se atrevió a entrar a un lugar reservado a los muertos, a pesar de que les dije que el cuerpo había desaparecido. Me senté allí, solo en la tumba, tratando de recuperarme. ¿Qué podía decirle a Caifás para convencerlo de que no habíamos sido negligentes en el cumplimiento de nuestro deber? Todos mis años de lealtad y de arduo trabajo se esfumarían tan pronto como el sumo sacerdote fuera informado de lo sucedido. Jamás volvería a confiar en mí, ya todo lo había perdido. Recuerdo que encolerizado y en vano saqué el lienzo de lino de mi cintura, arrojándolo sobre el nicho cerca de la mortaja. Al fin, decidí que todo lo que me quedaba por hacer era informar a Caifás de la verdad tal y como había ocurrido, esperando que su sabiduría le permitiera juzgarme como yo merecía ser juzgado. Me arrastré fuera de la cueva y ordené a los demás que tomaran una antorcha de la fogata y que me siguieran, y todos salimos corriendo del jardín, sin detenernos, hasta que nos encontramos de vuelta en el patio de la casa del sumo sacerdote. ¿Le dijiste todo a Caifás? Todo, pero se rehusó a creerme. Nos abofeteó a mí y a los demás repetidas veces y nos acusó de habernos quedado dormidos mientras montábamos guardia, gritando que deberían lapidarnos a todos por nuestro crimen. ¿Y también le hablaste del extraño que pasó cerca de ti en la tumba? Lo hice, y mientras aún permanecíamos de rodillas, sin saber lo que haría después con nosotros, me pidió que le contara una vez más del extraño. Entonces llamó a su asistente y le ordenó que le trajera 4 bolsas llenas de monedas de plata. Con gran sorpresa de nuestra parte, nos ofreció una a cada uno de nosotros, advirtiéndonos que no deberíamos hablar a nadie de nuestra experiencia, y que si nos preguntaban acerca de la tumba, solamente debíamos responder que los discípulos, aprovechando nuestro sueño, robaron el cuerpo. Luego nos despidió. ¿Y qué hiciste después? Hasta el día de hoy no puedo recordar gran cosa de lo que siguió. Sé que me alejé de las habitaciones de Caifás sintiéndome avergonzado y deseando estar muerto. Tan pronto como me encontré fuera del patio, después de desear las buenas noches a los demás, arrojé las monedas a la calle y empecé a correr hasta que nuevamente me encontré en el camino en las afueras de la ciudad, esta vez dirigiéndome al norte, en dirección al jardín y a su tumba, y al tiempo que corría iba gritando a voz de cuello: «Jesús no está muerto, ha resucitado de su tumba. Jesús no está muerto, ha resucitado de su tumba». Y eso es todo lo que puedo recordar hasta que desperté aquí, en la casa de Nicodemo. ¿Le contaste a Nicodemo todo lo que sucedió? Sí, pero no pareció sorprenderse con mi relato. Sus sirvientes me dieron de comer y me bañaron. Después me llevaron a un lecho, y aquí he permanecido desde entonces, en paz. ¿Y Caifás nunca ha sospechado que aún sigues con vida? Nicodemo me ha protegido muy bien. A este sitio llegan muy pocos visitantes, y es rara la persona a la que se le permite acceso a su jardín. Por lo general, quienes cuentan con su autorización para admirar las flores y la tumba con su gran piedra han sido traídos hasta aquí por José de Arimatea, igual que tú. ¿Y cuántos visitantes dirías que ha traído José hasta aquí desde que el jardín está bajo tu cuidado? Chobi entrecerró los ojos y volvió la mirada hacia el cielo, frotando pensativamente su dedo pulgar contra el labio inferior. En 5 años, quizá unos 10, tanto hombres como mujeres. ¿Se te permitió que hablaras con ellos y les contaras tu experiencia? Oh sí, desde luego. José los hizo jurar que guardarían el secreto, como lo hizo contigo, durante todo el tiempo que permanecieron en la ciudad. Por casualidad, ¿puedes recordar el nombre de alguno de ellos? Puedo recordar el de algunos. Uno se llamaba Tolstoy, otro Agustín, también otro llamado Dante y Aquino, y Milton, y, sí, una joven encantadora llamada Juana. Igual que tú, muchos venían de tierras allende los mares. Inclinándome hacia el hombretón, lo abracé diciendo: «La paz sea contigo, Chobi».
Me devolvió el abrazo al tiempo que decía: y la paz sea contigo durante todos tus días, Matías.